Muy buenos días, bienvenidos al primer repaso a la actualidad del día de este viernes 29 de septiembre, que se escribe en muchas claves macroeconómicas, claves políticas, claves de mercados que no dejan de indicar y de tomar el pulso a las dudas del mercado. Recordemos que nos aproximamos fundamental en esa fecha límite para que el gobierno federal de Estados Unidos pueda entrar en cierre si no hay un acuerdo que financie a ese gobierno federal el 30 de septiembre. Mañana es cuando expira ese tiempo y es sin lugar a dudas una de las claves que vigila de cerca el mercado. Pero por supuesto también entre los protagonistas del día sigue estando ese mercado del oro negro, ese mercado de los bonos y por supuesto todo lo que lo alimentan. Para empezar, sin lugar a dudas, en la jornada de este viernes seguimos muy pendientes de lo que pasa en el mercado del petróleo, un mercado que nos ha metido en el infarto a lo largo de las últimas sesiones y que a esta hora vemos cómo se relajan los precios. Tenemos al West Texas, al de referencia en Estados Unidos, en 91,80 dólares el barril, recuperando parte del batacazo que se registraban ayer en sus precios, y el Brent en 93,13 dólares el barril. Ese motor inflacionario, el petróleo, ha puesto un cierto freno a ese rally alcista que llevaba acumulando en las últimas sesiones tras haber superado incluso el Brent los 97 dólares por barril y que le hacían cerrar este jueves por encima de los 95 dólares el barril. Ya a esta hora que lo vemos, como decimos, mucho más relajado en los 93,12 dólares. Es, sin lugar a dudas, una de esas referencias que seguimos vigilantes porque esta referencia, además del mercado europeo, ha subido un 35% desde los mínimos de finales de junio, cuando cotizaba los 72 dólares, y entre el escrutinio, entre las expectativas, Bank of America ha sido de esos que han elevado sus predicciones sobre la evolución del Brent por esos fuertes recortes de la producción de Arabia Saudí y de Rusia, y ahora lo ven en 96 dólares de cara al último trimestre del año. Pero por supuesto en la crónica de la mañana seguimos muy pendientes de lo que ha sido el tensionamiento del mercado de bonos, que si bien ha tenido estas últimas semanas el protagonismo en el mercado de bonos americano, que está a punto de cerrar su peor mes de este 2023, tampoco corre mejor suerte hasta ahora el mercado de bonos europeos, que se está viendo afectado por los planes del gobierno de Italia, de Giorgia Meloni, de aumentar su endeudamiento, y ha llevado a los rendimientos a alcanzar el nivel más alto en una década, a medida que las preocupaciones de los inversores sobre el déficit siguen alimentando esas preocupaciones y elevan las ventas. Sin lugar a dudas, ese mercado de bonos que ha hecho además que el bono italiano a 10 años haya crecido hasta el 4,96%, su nivel más alto en una década, después de que incrementase, como decíamos, Giorgia Meloni, esos objetivos del déficit fiscal, de extenderlos y de recortar sus previsiones de crecimiento para este año y el próximo, en un momento en el que hemos visto, eso sí, cómo las preocupaciones se han ido extendiendo a el resto de mercados europeos, que siguen asistiendo a esas tensiones que se desprenden en parte por cada uno de los países de Europa, y que en este caso, como decimos, el epicentro, la gran preocupación gira en torno a Italia, pero tenemos a ese bono alemán en el 2,93%, también tenemos al bono español por encima del 4%. Y por supuesto la crónica de esta mañana se alimenta con lo que es el enfrentamiento continuado de China y de Estados Unidos, de Washington y de Pekín. Entre lo último, el Consejo de Comercio Internacional de China ha pedido formalmente a Estados Unidos que considere cuidadosamente las reglas que prohíben o restringen las inversiones estadounidenses en el sector tecnológico de China, esa batalla tecnológica que mantienen la primera y segunda economía del mundo, que hoy escribe un nuevo capítulo y que además se ha retransmitido en la televisión estatal. Según el organismo del Ministerio de Comercio, se denuncia que la orden de Washington establece restricciones vagas y amplias sobre los inversores y los tipos de transacciones, y no diferencia entre los fines militares y civiles. Además, subraya que no solo genera riesgos de transacción, sino también
daña la cadena industrial globalmente, dice, altamente interdependiente. El presidente Biden, recordemos, firmó el mes pasado la orden ejecutiva que prohíbe o restringe las inversiones en entidades chinas involucradas en esa fábrica de semiconductores y microelectrónica, también en tecnologías de información cuántica y ciertos sistemas de inteligencia artificial. Y en esa batalla tecnológica el capítulo se ha escrito también por parte de lo que ha dicho la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, que podría aumentar su control sobre los equipos de Huawei y de ZTE con sede en China. La agencia ha señalado que la propuesta para restablecer las normas de neutralidad de la red podría darle nueva autoridad, nueva competencia para obligar a retirarlos de las redes estadounidenses, incluidos los centros de datos. La propuesta de 129 páginas solicita la opinión del público si las nuevas normas diseñadas para prohibir a los proveedores de servicios de Internet bloquear o estrangular el tráfico u ofrecer carriles rápidos de pago darían a la institución una autoridad más sólida para exigir a más entidades que retiren y sustituyan los equipos y servicios de comunicaciones de Huawei y ZTE cubiertos. También pregunta si la autoridad le permitiría prohibir los equipos chinos en cualquier infraestructura de red utilizada para enrutar o transmitir comunicaciones, incluidos los centros de datos y las instalaciones del mercado de Internet. Y en ese tensionamiento entre Estados Unidos y China, Washington ha acusado al gigante asiático de utilizar métodos engañosos y coercitivos para propagar la desinformación. El Departamento de Estado acusa al gobierno de Xi Jinping de tratar de lanzar una campaña global en el entorno informativo con la toma de participaciones en periódicos y redes de televisión extranjeros, utilizando importantes plataformas de redes sociales. Un posicionamiento con el que, según Washington, ejerce presión sobre organizaciones internacionales y medios de comunicación para silenciar a los críticos de Pekín. Las acusaciones, detalladas en un informe del Centro de Compromiso Global del Departamento, reflejan la preocupación de Washington de que las operaciones de información de China representen un creciente desafío de seguridad tanto para Estados Unidos como para los principios democráticos en todo el mundo al promover un autoritarismo digital. Y más asuntos que esta mañana nos llegan desde Asia y en concreto en Japón, donde el Banco de Japón ha anunciado este viernes que va a llevar a cabo operaciones de bonos de emergencia, ofreciendo comprar 300.000 millones de yenes, unos 2.000 millones de dólares, en bonos con vencimiento de 5 a 10 años. Un anuncio que llega este viernes en un momento en el que además hemos conocido otros datos que toman el pulso a la economía nipona y que arrojan una cierta mejora. Las ventas minoristas en tasa interanual han crecido al 7%, 3 décimas por encima de lo que se esperaba y 2 décimas por encima del dato previo. Y en cuanto a los datos de manufactura, mejora, pero sigue débil. La producción industrial, el dato preliminar arroja una lectura de 0, pero es mejor que la contracción que se esperaba y el desplome del 1,8% del que prevenía. Y por supuesto en las últimas horas han destacado las declaraciones de Ray Dalio, que asegura que sigue de cerca la arriesgada situación fiscal estadounidense y se muestra convencido de que Estados Unidos va a sufrir una crisis de deuda, por lo que sigue muy de cerca lo que considera que es una arriesgada situación fiscal. El fundador del fondo del hedge fund Bridgewater Associates ha declarado en una entrevista a la CNBC que la rapidez con la que suceda va a depender del problema de la oferta y de la demanda. Los niveles de deuda estadounidense han superado los 33 billones de dólares por primera vez este mes, mientras se negocia un proyecto de ley de gasto para evitar el cierre del gobierno una vez que expire este 30 de septiembre a partir del domingo 1 de octubre. Un cierre que podría aumentar el riesgo percibido de deuda del país. Los inversores temen que los tipos de interés además sigan subiendo a medida que la situación fiscal estadounidense empeore, perjudicando la demanda de bonos del Tesoro. Pero al inversor multimillonario Ray Dalio lo que le preocupa es que haya más obstáculos para la economía que solo los altos niveles de deuda, y dice que el crecimiento podría caer a cero, más o menos un 1 o un 2%. Declaraciones que llegan mientras vemos como ese Treasury a 10 años está en el 4,58%, algo más ligero que en la jornada de este jueves.
Y tenemos que volver a mirar a ese enfrentamiento que se vive en el sector tecnológico, aunque más allá de Estados Unidos y China, porque Apple ha perdido peso en el mercado de Japón frente a los dispositivos de Google. El de la manzana cae en participación de mercado de móviles en Japón por debajo del 50% en 2 años frente a Google. Javier Luengo, muy buenos días. Sí, ¿qué tal, Eva? Muy buenos días. La guerra tecnológica poco a poco se acentúa y poco a poco se acentúa no ya entre China y Estados Unidos, sino entre dos gigantes del sector en el propio territorio estadounidense, Apple y Google. Lo que es Alphabet, compiten directamente por ganar cuota de mercado y el mercado más lucrativo a día de hoy es el asiático. El asiático y con el foco puesto en Japón. ¿Por qué en Japón? Porque acabamos de conocer y se ha conocido en las últimas horas que ya los de Cupertino allí no tienen el reinado, que por primera vez en 2 años han perdido el 50% de la cuota de mercado. De hecho, ha llegado a recortar en apenas un ejercicio del 58 al 46. ¿Y quién ha ganado las posiciones que han perdido? Los Pixel, los teléfonos inteligentes de los de Google. Todos estos están cada vez ganando más popularidad dentro del mercado nipón, uno de los más avanzados tecnológicamente del mundo, la tercera economía del planeta y además con un gran interés en tecnología, sí, pero también en los videojuegos, y en esto parece que es en lo que están ganando la batalla los de Google. De momento, el Pixel gana posiciones en un mercado fuertemente atomizado, con marcas del propio país que apenas tienen participación, pero sí con otras asiáticas que poco a poco también están llevando al alza esa participación. Estamos hablando de Samsung, que también ha conseguido revalidar posiciones. Eso sí, los de Cupertino poco a poco se están quedando sin cuota de mercado. Eso sí, mantienen posición dominante, pero poco a poco aminoran en ese reinado que tenían hasta ahora, en un contexto en el que, ya lo decimos, Apple sigue teniendo problemas, los iPhone 12 con la radiación en Francia, cosa que ya han arreglado según la actualización de software, y más allá de esto, los nuevos iPhone 15, que a veces se calientan tanto que los usuarios se quejan. No se pueden usar y, en consecuencia, las ventas, dicen los analistas, podrían verse mermadas en lo que viene. Gracias, Javier. Y por supuesto, si miramos también a otros protagonistas, nos tenemos que seguir centrando en el sector tecnológico y en las noticias que llegan esta vez por Nvidia, y no hoy por su comportamiento en bolsa, sino por lo que ha pasado en sus oficinas en Francia, porque la Autoridad Francesa de Defensa de la Competencia ha llevado a cabo una inspección, una redada de las oficinas de Nvidia bajo la sospecha de que el fabricante de chips incurre en prácticas contrarias a la competencia. La información adelantada por The Wall Street Journal además señalaba cómo la autoridad de la competencia que daba información y que informaba sobre esa redada el miércoles no ha señalado qué prácticas está investigando ni a qué empresa se había dirigido, solo que se encontraba en el sector de esas tarjetas gráficas, de esos semiconductores. Según el diario americano, la autoridad francesa ha señalado que la operación de esta semana sigue a una investigación más amplia en el sector de la computación en la nube, en la que ha citado además la preocupación de las empresas que puedan usar su acceso a la potencia de cálculo para excluir a competidores más pequeños. La operación tenía como objetivo a Nvidia, el mayor fabricante mundial de chips utilizados tanto para inteligencia artificial como para gráficos por computadora, según ha descrito The Wall Street Journal. Y con todo esto a punto de llegar a las 7:15, vamos a acercarnos a ver lo que está siendo el comportamiento de los mercados en una jornada clave, porque China entra en una semana de vacaciones. Tenemos a Shenzhen y a las plazas de China cerradas. Tenemos, eso sí, las referencias del mercado. El índice Nikkei en Tokio retrocede un 0,37% hacia esos 31.755 puntos, y tenemos también entre esos movimientos en el punto de mira el comportamiento en una semana vigilada por el petróleo, como hoy retrocede por supuesto Inpex ese 2,93%. En cuanto al Hansen de Hong Kong, hoy sí se mantiene abierto. Vemos cómo recupera el 2,67% en los 17.837, y si miramos a lo que son los futuros americanos, vemos cómo el sentimiento apunta a retrocesos tímidos en el caso de los futuros del S&P, y el Nasdaq, que avanza por la mínima a punto de cerrar su peor mes del año. Hasta aquí este pequeño repaso a los mercados. En un momento volvemos con ellos y con el análisis. Una pausa y enseguida volvemos.